Bienvenidos a Radio Partisana, el primer programa de análisis político que admite que no es objetivo y es parcial. Lo mismo, pero más honesto. Bienvenidos a nuestro sexto episodio de Radio Partisana. Hoy nos acompañan a los micrófonos Ramiro. ¿Qué tal, camaradas? Bienvenidos. El camarada Lobo. ¿Qué tal, camaradas? Aquí saludándolos. Mi Mario nos acompaña en cabina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Moisés Orozco y pues venimos a saludarlos desde esta apocalíptica pandemia. Pues empezaremos con algunas notas breves porque pues supongo que sabrán cuál es nuestro tema principal y pues nos ocupará bastante tiempo. Entonces la primera nota a tratar es la renuncia a su herencia del actual rey de España, Felipe VI. Aparentemente renunció a los bienes que pertenecían a Juan Carlos I, el rey que abdicó. La renuncia se debe a las investigaciones por corrupción que se están realizando por algunos contratos que se realizaron con empresarios sauditas para la construcción de un tren de alta velocidad que va entre la Meca y Medina. Pues como podemos notar es otro de esos casos de corrupción con la familia real árabe. Pues tenemos a varios monarquías petroleras ahí repartiendo billetes por el mundo, intentando ahí entre blanquear su imagen haciendo mundiales en Qatar en noviembre. Y pues ya saben lo que suelen tener algunos gobiernos occidentales de condenamos todas las dictaduras y tiranías conservadoras a menos que nos compren armas, entonces no tenemos mayor inconveniente con negociar con ellos. ¿Cómo ven esta situación, chavos? Pues a mí me parece pues un berrinchín fresón, ¿verdad? Pero está chido que diga, papá, no quiero tu cochino dinero. Pues sí, yo creo... Estamos hablando de un sujeto que ya había tenido algunos brotes de progresismo en algún punto, expresándose más que nada sobre el matrimonios igualitarios y cosas como esa. No obstante, pues la figura de este niño fresa sigue siendo una figura terrible por varias cosas. A mí realmente lo que me sorprendió de esta nota es que me puse a investigar un poquito de qué era el daño que le hacía al buen Juan Carlos I a ese viejito adorable. Y resulta que... un cabecita algodón. No, bueno, ya no usadón. Usadón, ándale, usadón. Bueno, resulta que este sujeto recibía por parte del Estado español 194.232 euros año. Y es una cifra que va a dejar de recibir después de que este sujeto, de que Felipe VI renunció a la herencia, ¿no? Porque no solo renuncia, sino que también pide al Estado español que le dejen de dar ese dote que recibe por derecho divino real, monárquico. Y bueno, por esa parte, digo, estaría bien si este maldito escándalo, porque son unas sanguijuelas, no dejamos de decirlo, si estas sanguijuelas nunca recibieran nada, ¿no? Es decir, la imagen del rey se sostiene en España porque tiene cierta legitimidad con un sector poblacional que aún extraña el franquismo y la monarquía, ¿no? Sí, porque no hay que olvidar que Juan Carlos I es el rey que deja Franco. El primero. Uh-huh. Sí. Parece una novela esto. Sí, no, es como Juego de Tronos con gente fea, totalmente. No, y podemos notar el lento, pero quiero pensar firme degradación de las noblezas europeas, pensando también en los escándalos reales de la familia real inglesa, británica, que incluso pues uno de los príncipes, pues se le relacionó con los escándalos de Jeffrey Epstein y todo este pedo del Lolita Express y la prostitución de alto nivel y trata en Estados Unidos, pues, ¿no? Para quien no lo sepa, Jeffrey Epstein era pues el proxeneta de las altas esferas del mundo, el que fue capturado el año pasado, quien estaba en una cárcel de alta seguridad, confinado en una celda especial y amaneció ahorcado un día, así, nomás, de repente. Qué raro. Antes de llegar a juicio. Los clientes, antes de llegar Hay que considerar que la gente que estaba en la agenda de Jeffrey Epstein eran pues gente que era miembro de la familia real inglesa, Trump, Bill Clinton, incluso hasta ¿cómo se llama? El físico paralítico, el paralítico Hopkins, no, sí. No, Sí, no diga. También estaba. Bueno, qué feo. ¿Por qué nos dices eso, güey? Lo lamento. Acabas de terminar con mi infancia. Damos la última cuestión también para aquellos que no estén al tanto. Lo que recibía directamente en un artículo que leí
Juan Carlos I eran $100 millones de esta empresa saudí directamente, ¿no? Al cierre del contrato. Que bueno, es evidente que es una red de corrupción de cuello blanco increíble y que para los interesados en el tema y concretamente del narco mexicano y el lavado de dinero, les recomiendo una serie que se llama Dirty Money, que salió en Netflix. Sí, y buena. habla del banco HSBC, como... El banco de los terroristas, de los narcos, de los dictadores. Exacto, y lo menciono precisamente. También, aunque es muy, digamos, afín a las nuevas tecnologías y todo eso, tiene sus guardaditos ahí de otros tipos de ingresos. Claro, y lo menciono precisamente porque hay esta red de corrupción de cuello blanco del más alto nivel. ¿A quién alcanza? Pues bueno, vean hasta dónde llega la madriguera del conejo, hasta Juan Carlos I, ¿no? Que no es poco decir en este caso. Entonces, ahí denle una checada al documental si están interesados. Pues confío que notas como estas sean un claro síntoma de la decadencia y que creo que como deberíamos hacerlo en la historia y en la política mundial, pues deberíamos dejar a los reyes en el pasado, ¿no? Que es posible que sí, judicialicen el tema, que es posible que alcance pena corporal. Bueno, no sé, España no es México y no tienen a Santiago Nieto, pero es posible que la ley se aplique en esta ocasión, ¿no? No lo sabemos, ya veremos en el futuro. Quizás Podemos llegue a VA, Banco de Bilbao, Vizcaya, atacándonos. Viendo todos los escándalos que han tenido las familias reales últimamente, me pongo a pensar en un tuit que me topé hace poco, que un tipo que estaba de visita en Francia y dice, fui a visitar el Palacio de Versalles y lo primero que pensé es, es maravilloso, es sublime, es espectacular. Y lo que pensé inmediatamente después fue, se tardaron en decapitarlos, ¿eh? Pero bueno, ¿algo más que agregar sobre Juan Carlos I y el rey Felipe II? Bueno, que ojalá no sigan haciendo la industria del cine, películas con apologías de la monarquía, ¿verdad? Esperemos sea el verdadero caso de esa forma de vivir. Esperemos que no hagan otro remake del Rey León. Yo nada más agregar para los camaraditas que conocí en España y que tengo algunos acá en el Facebook, algunos nos siguen, que es una banda muy crítica, ¿no? En realidad de esa monarquía y que ellos le dicen más fuerte, no nada más le dicen sanguijuelas como yo le digo. Entonces me sorprende que la cosa se haya mantenido y yo creo que va a llegar a España un momento en donde definitivamente esta gran herencia culera esté completamente en el pasado, así como, como no sucedió con el franquismo. Pues muy bien, nuestro siguiente tema, para darle un poco de velocidad, pues Harvey Weinstein, el productor de Miramax, acusado por más de 80 mujeres de acoso, agresión sexual y violación, fue sentenciado a 23 años de cárcel la semana pasada. Pues hay que recordar que otra vez él es un cacique de Hollywood. Finalmente su palabra era ley. Gestionó, hizo lobby para que muchas de sus películas consiguieran Óscares, premios. De hecho, él fue el artífice para que Shakespeare enamorado le ganara Rescatando al Soldado Ryan a mejor película en esa entrega de los Óscares. Todavía de pasado de lanza, más pasado de lanza. Sí, además también hay que recordar que las acusaciones contra Weinstein fueron los que impulsaron y produjeron el Me Too, el fenómeno del Me Too. Entonces, pues realmente lo considero que es una victoria para las chavas, claro. Una muestra de que la forma en la que nos estamos relacionando hombres y mujeres está cambiando y que pues desde las mujeres está emanando pues ciertas nuevas normas de convivencia que justamente están intentando excluir de la convivencia social pues el acoso y esta cultura patriarcal jerárquica. ¿Qué opinan, chavos? Bueno, que mencionan muchas veces las chicas, ¿no? Las feministas, que el patriarcado y el neoliberalismo son hermanos. Y yo estoy muy de acuerdo porque el caso Weinstein, este sujeto era asqueroso en todos los puntos. Y digo que era asqueroso en todos los puntos porque él era uno de estos promotores de doblar las películas al inglés. Es decir, si tenías una producción china, japonesa, exitosa, él quería traerlos a América, pero los quería doblar al inglés. Y muchas veces lo logró, otras veces no lo logró. De hecho, quiso hacerlo con Héroe. Y bueno, ustedes saben, aquellos que me conocen, que yo odio los doblajes. Los odio tanto. Los odio más que el cazador que mató a la mamá de Bambi. Entonces,
Esa es una cosa, bueno, que me parece porque él siempre estaba pensando en términos de mercado. Él estaba pensando no en la película, no en la obra de arte, estaba pensando en el mercado. Y aquí hay una anécdota graciosa que quería contarles, que es cuando Miramax estuvo a cargo de traer el viaje de Chihiro a América, como la distribuidora, Hideo Miyazaki le envió un correo. Y en el correo venía una katana. Y la katana tenía una nota que decía no cuts, sin cortes. Uy, quiero mi película como tal, ¿no? Que me parece una gran anécdota. Luego Miyazaki dijo, no, yo no hice nada de eso. Fue mi productor. Pues no sé si vieron las imágenes del juicio que Weinstein llega con andadera intentando hacerse notar enfermo y el mensaje súper manipulador de sé que no veré a mis hijos después de esto y bla, bla. Pues eso hubieras considerado antes de violar y agredir morras, güey. No mames. Luego, Sí, no, Y porque pidió que se le redujeran las sentencias. pues de Claro hecho se que- le redujo de 29 años a 23 años. Pero también recordemos que solamente son 2 casos en los que le han dado el veredicto. O sea, todavía faltan. Hay 8. 78 más. pues ahí Esto le queda. apenas comienza. Ahí le queda un ratillo al Ojalá y muchacho. aguante, ¿no? Para que vea el desenlace de su situación. Sí, no, pues de verdad sigo pensando. Es una discusión que hemos tenido y que pues ha resultado pues bastante actual el tema de los escarches, del Me Too, de todo este tipo de situaciones, de las acusaciones. Y pues obviamente me queda claro que no es un sistema perfecto, evidentemente. Puede incluso llegar a ser excesivo en algunos momentos. Pero también tiene que ver con cómo fallamos como sociedad, pues, ¿no? Que es la última opción que le dejamos a las chavas después que como las vías institucionales no están sirviendo, ¿no? Sirven solo para revictimizar, para seguir en las dinámicas de impunidad. Y pues, finalmente es esto. Si como vatos queremos que termine el Me Too, pues básicamente lo que se tiene que terminar es el acoso. O finalmente, Eso. darles una solución mejor. El punto es eso, entregar una solución mejor para que finalmente este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir, pues, ¿no? Por suerte, ahora este movimiento resultó en el encarcelamiento de un puto cerdo como es Harvey Weinstein. Y pues esperemos que las cosas mejoren. Nada más acá comentar que dice mi buen Daniel Rojo, los reyes a la guillotina nos enseñaron los franceses. Entonces, totalmente de acuerdo, mi Dani. Alimentadme con sus reyes y reinas, que yo escupiría sus coronas sangrientas al suelo. Ay, güey. Pues, sí, ¿algo más que agregar sobre el caso Weinstein? No, el caso Que Weinstein. lo acaben. Sí, que lo acaben. Que lo acaben. Que es una pena, ¿no? Que hay una parte que sí es una pena, que es, por ejemplo, el productor de Pulp Fiction, ¿no? De películas así tan geniales como esas. Pero que estoy seguro, conociendo este comprenderá. historial de cerdo derechero, que probablemente, bueno, Quentin Tarantino jamás le hubiera permitido hacerle cortes a sus obras, pero por gente como él también existe Pulp Fiction. Entonces es una pena que en estos otros, que en estos otros ángulos, o sea, un sujeto que merezca la horca, ¿no? Pero estamos pensando también en lo de las dinámicas del mercado. El asunto es que es preocupante porque finalmente conocemos ya la obra de Tarantino y sabemos que son buenas películas en un mercado mucho más democrático, mucho menos neoliberal como el que es el Hollywood actual. Pues serían películas que saldrían, ¿no? O sea, Sí, claro. saldría películas porque saldrían porque son buenas y ya, ¿no? Independientemente de quién las estuviera produciendo. Pero sí, o sea, no se le puede negar a Weinstein que tenía un puto ojo para el cine. O sea, finalmente es el productor de personas como Tarantino. Pero pues eso no quita la otra cosa, ¿no? Y eso nos queda perfectamente claro. Y pues qué bueno que se refunda en el bote. Y pues pasamos a siguientes temas, ¿no? A temas Sí. más agradables. Y que lo acompañe el rey de España en lo caso de acompañe. que- Ojalá que sí, ojalá que sí. En algún punto se van a unir las historias, ¿eh? Que Como en una comparta, película de Tarantino. Como película de Tarantino. que sí. comparta prisión también con García Luna. Y con los Oya. Son- Pues, siguiente tema. Pues aparentemente hay desabasto de boletos para la rifa del avión presidencial. Caray, güey. Madre mía. Se acabó mis esperanzas de tener afuera de mi casa ese avioncito. Pues parece que va a llegar una remesa en el miércoles. Parece que va, pues al punto sí se tienen que alcanzar
2 millones de boletos, creo que es los que se iban a imprimir. Pero pues parece que la compra ha estado pues bastante nutrida. Parece que la gente está bastante entusiasmada con la rifa del avión, aparentemente después de toda la polémica que se ha generado. ¿Ustedes qué onda? ¿Van a comprar su boleto para la rifa? Yo sí quiero mi boleto, nada más que siento que hay así un trasfondo de que alguien quiere recuperar a Pequeño Bandido. y Pequeño Bandido debe quedar en el pueblo. Pero Pequeño Bandido usa turbocina premium. Premium. Pero lo ponemos afuera de la casa. Sí, 10 pesitos la foto. Un tour de otros 10 pesitos. Bueno, tengo tantos planes para Pequeño Bandido. Sí, hombre. Para convivir con nosotros, con el pueblo, con las personas de a pie. Yo sí quería comprar también mi boleto. El día que fui estaban agotados. Me dijo la mujer, el miércoles probablemente lleguen más. Y bueno, estoy esperando. Me comentó un camarada que enfrente del María Benita todavía tenía algunos. Ya no tienen. Entonces, y yo francamente quiero mi boleto para enmarcarlo y ponerlo ahí como momento del país, sencillamente, ¿no? Como momento histórico del país. Yo aún estoy un poco dividido, o sea, porque entiendo la compra de los boletos como... Me gusta el pedo de la rifa por este asunto simbólico, ¿no? Que eso esta afrenta a un régimen caduco, corrupto, que fue el prismo y el panismo del que venimos. Por eso me parece como... Y sí, de hecho, enmarcarlo, pues, así como este momento histórico en específico, porque de verdad es... Bonito. Sí, totalmente. Como con Lázaro Cárdenas, ¿no? Con la expropiación petrolera, que la gente iba y daba lo que podía, y con lo que podía me refiero a gallinas y a cerdos y rejas de queso. Dice mi buen José lo que Pequeño Bandido necesita premium. Estamos de acuerdo. Sí, no, el asunto es que también la otra cosa que pues bueno, no puedo desligarlo es esta parte de que tal vez la conversación del avión fue un poco inoportuna en cierto momento político específico y que puede recordarnos a eso, pero realmente... Es que sí es un momento muy específico de la historia, pues, ¿no? Realmente, sí. Incluso aunque no fuera simpatizante de la 4T, creo que valdría la pena tener uno como souvenir histórico, sí. ¿No? Camaradas, nada más, si están escuchando feo el audio, es cuestión de la transmisión. Ahorita se estabiliza, nada más tengan paciencia. Para escuchar radio partisana, lo primero que debemos hacer es guardar la calma. Pero pues bien, parece que la rifa del presidente sí va a ser un éxito. Otra vez una de sus estrategias de comunicación política para marcar agenda, como suele hacer el presidente en las mañaneras. Y pues, ¿algo más que agregar sobre el tema del avión? Sí. Ojalá alcancemos boletito. Ojalá. Yo voy a ir a comprar el mío miércoles. Voy a seguir soñando, pero es verdad lo de... Es para tener un recuerdito de este momento histórico. Machín, el rato en el precio de la historia. Bueno, en temas un poco más oscuros, continuando, pues todavía estamos viviendo los rezagos de la caída de los mercados de la semana pasada, de la guerra de precios que hubo entre Arabia Saudita, otra vez los árabes ahí, y Rusia para desplomar los precios del barril de crudo. Una caída del 31%, la máxima caída histórica en 31 años, según tengo entendido. Y pues eso nos pegó feo. El dólar en 23 pesos. El dólar, pero voy a hacer ¿cómo se llama? Una referencia técnica. El dólar a 23 pesos significa que a esos compas les vale lo que esté pasando y quieren seguir consumiendo. Entonces el mercado se pone en demanda y todos quieren venderle algo a esos personas que están comprando en base al pánico. Otros sistemas económicos más racionales pues empezaron a tomar ciertas precauciones, y me gustaría también mencionar que los mercados mexicanos tuvieron una recuperación de 40 centavotes, que no es cualquier cosa. ¿Sí? Quiero reconocer que sí hubo una buena toma de decisiones para estabilizarnos aquí en México. Y hay 3 grandes capitales y gobiernos que están tomando medidas importantes, ¿no? Como mayor gasto fiscal en algunos casos. Es el caso de Francia, por ejemplo. Está aumentando esto para subsanar un poquito
la chinga que se viene, y se viene dura, ¿no? Porque la propia titular del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, Qué dice, raro nombre. sí, bastante, dice que que el crecimiento mundial proyectado de 3.3% cae a 0.2%, y esto es un global, ¿no? Esto es muchísimo, lo compara con el crash petrolero de 1970, que es uno de los putazos más grandes que ha recibido la economía. En este caso, pues no es pequeño lo que se viene. No obstante, declara López Obrador que aún con coronavirus podemos crecer, y sabes que yo lo veo posible porque va a haber un rebote, tiene que haber un rebote importante. Aquellas economías que estén preparadas, ¿sí? O que se estén preparando para que sus bases económicas no estén ancladas directamente a los hidrocarburos, son las que van a poner la nueva forma de hacer ¿cómo se llama? De hacer comercio. Y un dato importante es que el crecimiento en energía solar en México tiene números muy, muy interesantes. Ahorita que menciona el Lobo el caso del rebote, pienso que en cuanto pase la pandemia del coronavirus, que una de las cosas que terminó desacelerando la economía también fue producido por pues la pandemia vivida en China, que son pues uno de los principales consumidores de petróleo, lo cual también hizo que cayeran los precios del crudo. Estamos esperando que una vez que sus procesos industriales se reactiven, pues también se reactive la demanda de crudo y lleguemos a ese rebote de la mejor forma posible, de la forma más saludable posible. Y es que si notamos, por ejemplo, el papel de China en la economía, nos damos cuenta de cómo todas las cadenas productivas se desarticularon, ¿no? Porque son ellos los productores de materiales para producir, de los componentes para producir equipo electrónico, son los principales exportadores de muchas materias necesarias para eslabones básicos, ¿no? De las cadenas productivas. En la construcción también. De la construcción principalmente. Entonces, suceden estas cosas, tanto la caída del precio del crudo como el coronavirus, y nos enfrentamos a un panorama de ingobernabilidad muy cabrón. A nivel mundial. A nivel mundial. Sí. Pero que tiene por ahí varias salidas posibles, ¿no? Depende de la sensatez de los gobiernos y de los grandes capitales. Ahora, sabemos que no podemos esperar sensatez de los grandes capitales, pero sí hay una cuestión interesante en cuanto a la reacción de varios gobiernos, ¿no? Sí, lo creo realmente. Yo creo que el mundo no estaba preparado para una situación como la que estamos viviendo en los términos económicos, en los términos de la pandemia, y pues lo que estamos viendo es que el modelo económico que estaba sosteniendo la economía del mercado hasta ahora pues es insostenible. Uh-huh. O sea, esta fragilidad pues, ¿no? O sea, no digo que lo que esté pasando sea cualquier cosa, definitivamente no lo es, pero otra vez, por ejemplo, la aparición de una enfermedad de forma aleatoria es algo que puede pasar. Uh-huh. Y que, pues, evidentemente pasó. No, los caprichos de algún gobierno pueden desestabilizar los mercados de esta manera. Entonces, realmente no estoy proponiendo que se acabe la economía de mercado, por supuesto que no. Eso sería ingenuo de mi parte. Pero buscar formas mucho más prudentes. Que no sea un negocio tradicional la salud, ¿no? Tienen que voltear a ver otro tipo de estructuras. Me parece alarmante, ¿sí? Que la economía de los gabachos crezca porque dice, sigue comprando. O sea, no atienden de fondo la problemática que se está viviendo y no hay una propuesta sobre un sistema de salud funcional para este tipo de cosas. Que no me gustaría mencionar esto, pero el señorcillo de las ventanitas y los sistemas operativos alguna vez lo mencionó. O sea, a pesar de que está del lado del dinero, dice, pues hay que echarle lanita a lo que es. Bueno. Very good. Pues creo que este tema nos da Bueno, ¿tienen algo más que agregar al respecto? No, nada más iba a ir precisamente al siguiente tema de que con este incentivo fiscal yo creo que la solución es la pornografía gratuita. Pues bien, creo que esta desaceleración económica nos da pauta para pasar a nuestro siguiente tema, el tema principal.
Pues pandemia mundial, el COVID-19. Solo una cosita a los partisanos, por favor, coméntenos si el audio suena bien, si los niveles de audio son aceptables, si ya no me escucho bajito, básicamente. Ahí, por favor, les encargamos en el chat. Y bueno, continuando, COVID-19, pues la Organización Mundial de la Salud ya lo declara pandemia mundial. Estábamos viendo los datos, ¿cuántos infectados confirmados hay hasta ahora? Tenemos 181.584 infectados en el mundo en tiempo real. Tenemos 7.139 muertos y tenemos 78.956 recuperados, de los cuales tenemos 80 casos confirmados en México. 80 casos. Pues ya estamos viendo realmente un problema de comunicación, ¿no? Creo que esta pandemia en particular nos ha demostrado varios problemas que tenemos como sociedad, desde nuestro modelo económico, las formas en que muchos países llevan sus sistemas de salud, los sistemas de salud públicos, las deficiencias que hay, la desinformación, cómo corren las fake news en tiempos de posverdad. Y pues también la inmensa psicosis, histeria y egoísmo colectivo de la gente. Bueno, vamos por partes. Sí, que me encabrono, la neta. Pensar en toda esa gente en los supermercados vaciando los papeles de baño, de verdad, me emputa mucho. Me hace pensar en el meme, ¿no? A ver, carnal, compraste 50 barras de jabón y 30 paquetes de rollo. Sí sabes que la gente que no compre ese papel y ese jabón es la que te va a infectar, ¿verdad? O sea, sí tienes una idea de que esto se transmite por otra gente. Básicamente el sistema ha hecho gala de que es un modelo económico que promueve la desigualdad. Así, claro. O sea, hay que decirlo con todas esas palabras. Promueve la desigualdad y creo que el área de oportunidad está en ello. Otra cosa que me gustaría mencionar, hablando de las fake news, es que se ha estado dando la información de parte de oficial del gobierno de cómo hacer las cosas, pero como no ha terminado con la cerecita del pastel de váyase a comprar, ¿sí? Empieza esta crítica totalmente infundada de no, ¿por qué? No ha dicho nada con respecto a que compres y compres, ya no es la solución. ¿Sí? El gobierno está tratando de distribuir información de tal forma que nos sirva para que sobrellevemos esta pandemia. Hay que entender, por ejemplo, que, bueno, es un virus muy democrático, porque también ya están incluso infectados varios agentes políticos importantes alrededor del mundo. Está, por ejemplo, el secretario de comunicación de Bolsonaro, está la esposa del primer ministro canadiense, incluso ya se rumorea que Bolsonaro podría estar infectado con coronavirus. Fuerza coronavirus. De ser el caso, todo mi apoyo al COVID-19. Y lo interesante de esta situación es que Trump tuvo una reunión con estos miembros del gabinete brasileño y por ahí corren los rumores de que podría ser que Trump también esté infectado con coronavirus. Fuerza coronavirus, vamos. Sí, no, pero, digamos, la ventaja de esto es que cuando es tu problema le pones más atención, ¿no? Y espero que... ¿Sabes qué me sacaría de onda? Que lo terminara siendo un modelo de negocios .Trump, algo así. No, y no solo eso, sino que también ya empezaron las guerras de declaraciones. Hay que recordar que China, pues obviamente fue el foco de la pandemia y tomaron medidas que algunos considerarían draconianas, pero contuvieron bastante la infección. Pues el hecho de haber hecho un hospital en menos de 10 días para todos los infectados. Y un país con esa densidad poblacional realmente la libró muy bien. Y con ese sistema político tan cuestionable, ¿no? Mario, ¿nos investigas cuál es la población de China, por favor? ¿Cuántos chinos y chinas hay? Arre. Y bueno, fueron los más golpeados no solo en términos humanos, sino que recuerden que en el momento donde se origina el brote de COVID-19, China está teniendo una guerra comercial con Estados Unidos a base de aranceles. Y pues con la caída de la producción china, pues China entra en una posición de debilidad
ante pues los embates norteamericanos. Ahora tenemos la declaración de un miembro del gobierno chino diciendo que fueron los Estados Unidos los que iniciaron el brote de COVID-19. Obviamente es una cuestión totalmente conspiranoica, es directamente una mentira. Pero está entrando en esta dinámica para generar incertidumbre en Estados Unidos para que ellos también tengan una posición de debilidad ahora que ellos también están, pues, intentando contener la infección y donde nos damos cuenta que Estados Unidos con su servicio de salud privada, pues le está yendo de la chingada, totalmente. La población china es de 1.410.037.347. Y Nada más. no, Nada más. vaya, qué responsabilidad tienen esos. Rescato la cuestión del efecto mariposa. Un chino se come un murciélago en Bután y yo no tengo con qué limpiarme el culo en México. Pero esto se nota incluso más en la cuestión bursátil, ¿no? Esto se nota porque un chino declara cierta teoría conspiranoica y al rato se caen los mercados. Y bueno, en el mismo momento se caen los mercados. Esta volatilidad de los mercados que está impactando todo el mundo tiene que ver también con declaraciones políticas, tiene que ver también con, digamos, un análisis fundamental. Ese es mi volumen, mi Moy. Perdón. Tiene que ver pues con varias acciones políticas que se han tomado. Y ahora la cosa importante, ¿no? Y la cosa que me parece la lección de esta gran pandemia es que queda claro que el sistema privado de salud es absolutamente incompetente en estos casos. Es decir, que cuando hablamos de un país con un sistema de salud absolutamente privado, como es el caso de Estados Unidos, pues vamos a ver los resultados que estamos viendo en Estados Unidos, donde ni siquiera ha alcanzado el pico el COVID-19 y donde va a haber víctimas mortales para aventar para arriba. ¿Cuál es la diferencia con otras economías que tienen un sistema de salud público? Pues bueno, las estamos viendo, realmente estamos viendo esas diferencias. Y ahora resulta que esta gente, que estos portavoces del PAN y esta gente de derecha pugnan por un mejor sistema de salud cuando fueron ellos mismos quienes lo minaron en los pasados sexenios. Y ejemplos sobran. En la tarde conversaba con mi amigo Danny Hoffman y me mencionaba como 15 casos donde se defraudó al Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se defraudó todo lo que constituye el sistema de salud mexicano. Y estamos hablando, por ejemplo, de que en 2019 se desviaron más de 29 millones de pesos en un fraude de piezas de titanio para cirugías. Esto sucedió bajo el mando de José Reyes Baeza. Y ahora, apenas en 2019 se está investigando por la FGR, ¿no? Hay un montón de casos que pasaron debajo del radar, que minaron el sistema de salud mexicano, pero ahora son las mismas voces que nos piden tener un sistema de salud a toda prueba. Caray. En este momento se está viendo la antítesis de esas estrategias que tomaron con la venta de la empresa pública, ¿sí? Donde salió Teléfonos de México, Ferrocarriles Mexicanos, y ahora ven la vulnerabilidad que han provocado. Esto se le llama karma inmediato. Karma inmediato. Y que es la cuestión más curiosa. Yo no deseo la muerte de nadie, ¿no? En este momento Curi está muy grave en el hospital y López Dóriga lo había anunciado muerto. Porque les urge que alguien se muera como carroñeros. No, y es una negligencia casi criminal, o sea, porque hay que entender que parte importante de la psicosis colectiva que se vive ahora de no estamos diciendo que el COVID no sea una cosa importante y hay que tomar las precauciones necesarias, pero realmente hay un estado de alarma, de catastrofismo, que es producto desde la oposición, pues, ¿no? O sea que estos güeyes están compartiendo fake news, exagerando verdades a medias, y esto lo que está provocando es que la gente salga masivamente a hacer compras de pánico, lo cual provoca otras dos cosas. Que es, uno, el desabasto de ciertos insumos que para gente con padecimientos más graves necesita de verdad. Y la otra es que si esa gente no estaba infectada, ahora haciendo estas aglomeraciones de gente probablemente se contagien. Es momento de hacer un ejercicio de distribución equitativa de los recursos. ¿Sí? Es momento de entender que tenemos que aprender de la historia
para poder reivindicar nuestras acciones. Y en vez de propagar las fake news y de todo eso, deberíamos de ser una nueva, ¿cómo se llama? Especie de consumidores racionales, ¿sí? O consumidores inteligentes, porque el desbalance de estas compras nos va a pegar a todos. Hay que entender que el progreso es la carrera entre la educación y la catástrofe, básicamente, ¿no? Si no tenemos la capacidad para discriminar la información, pues vamos a seguirnos enfrentando a que no tenemos las herramientas para generar soluciones o para apoyar las soluciones que se están generando y estamos entorpeciendo. Me mencionaba personal del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias que mucha de la gente está con síntomas leves, está yendo a reversarse al hospital, lo cual le está provocando que se saturen los sistemas de salud. Y otra vez, tenemos filas enormes de gente que pueden sencillamente tener gripa o una cepa común de influenza que se están exponiendo a gente que probablemente sí tenga COVID-19. Y hay una cosa importante también que mencionó López-Gatell ayer precisamente, y es que no teníamos hasta ayer ningún caso de contagio comunitario. Teníamos, los 40 casos que teníamos, todos eran importados. Nadie en México se había contagiado hasta ese momento de COVID-19. Ahora que la cifra se ha duplicado, que estamos llegando a los 80, quién sabe si haya contagio comunitario. Y si hay contagio comunitario, entonces ya estamos hablando de la pandemia llegó, ¿no? Bueno, ¿y quién trajo el COVID-19? Básicamente alguien que tuvo para pagarse un viaje. Exacto. El primer caso que tenemos registrado es el del maestro que estaba en Italia. Y regresando ahorita Daniel Hoffman en el chat justamente nos comenta, ¿no? La peste negra fue uno de los causantes de la caída del feudalismo. ¿Por qué no creer que el COVID-19 ayude a destrozar las políticas neoliberales? Es muy interesante la acotación porque también hay que revisar la línea de la peste negra, que cómo se origina en China. Ajá. Y termina en los puertos italianos y de ahí se transmina a toda Europa. Memoria pues, ¿no? histórica, todo aquello que... La historia no se repite, pero a veces rima. Y bueno, no es del todo... Bueno, un chico puede soñar, ¿no? para que esto señalara ciertos aspectos del capitalismo, pero lo que sí es cierto es que estamos viendo un ajuste muy violento de los mercados, como probablemente no habíamos visto tiempo atrás, digo desde 1970, ¿no? Justo recuerdo una de las publicaciones que compartimos hoy en Radio Partisana de, oye, no, que los empresarios eran los que generaban la riqueza, no, pues vámonos a nuestras casas, ¿no? Al cabo la plusvalía se genera sola. Y que justamente este reajuste, no solo de los mercados, sino de las relaciones laborales que evidenció esta situación, porque lo que evidenció fue la precarización laboral, pues lo que decíamos de falta de prestaciones médicas, todas estas situaciones, pues... Espero que la gente, por ejemplo, en Estados Unidos lo vaya pensando en noviembre. Desde luego. Es un giro que no habíamos considerado. Y que ha sido uno de los ejes de campaña de Bernie, ¿no? Salud pública, salud pública. Sistema universal de salud. ¿Por qué? Porque es un derecho humano, puta madre. Porque aunque seas primo del empresario más rico de México, si el sistema de salud público no funciona en tu país, vas a terminar, aunque sea en el Hospital de las Lomas y aunque sea el hospital más caro de México, te puedes morir, carnal. O sea, te puedes morir. Y nota, ¿verdad? Por aquellos que manipulan los mercados teniendo ese volumen tan grande, pues también se los va a cargar San Banana. Porque ahí estamos nosotros también comprando. Sí, pues realmente yo sí quiero pensar otra vez. Hoy estuvimos compartiendo varias citas de esta novelita de Camus, La Peste, que recomendamos profundamente. Y una de ellas decía: ha habido en el mundo tantas pestes como guerras y, sin embargo, pestes y guerras cogen a la gente siempre desprevenidas. Creo que justamente esta sorpresa de todos los cambios que ha vivido el mundo en tan poco tiempo lo están convirtiendo en una ventana de oportunidad. En una ventana de oportunidad para replantearnos las cosas, para entender que las formas en las que hemos generado jerarquías sociales, sistemas económicos, empresas públicas, nos está resultando insuficiente, ¿no? Que las grandes desigualdades están quedando más claras, pues, ¿no? Y no se le puede sacar el discurso fácil que han intentado utilizar los derecheros de intentar demostrarnos que el capitalismo es el mejor sistema del mundo. Gracias, Itzel. Esta es la voz sexy número 1. Vox. Pero bueno, como un pequeño paréntesis de pues la situación en Europa, los dos países que más problemas están teniendo son España e Italia.
España finalmente, porque no detuvo en ningún momento las concentraciones de gente, la Liga Española no se detuvo, porque evidentemente había demasiados intereses como para preocuparse de una infección, de una pandemia mundial, ¿no? Y que al final están viendo que los que están conteniendo la infección en España son los médicos de los servicios públicos, pues, ¿no? Claro. Para que les quede muy claro en España quiénes fueron los que votaron en contra de los servicios de salud, que son Vox y el PP, así, y Ciudadanos, básicamente la derecha, como siempre, ¿no? Y que quede claro que si no es más catástrofe de lo que ya es ahorita en España, tiene que ver por los servicios públicos, ¿no? En Italia ocurrió una situación todavía más curiosa, que Italia tiene estos brotes tan grandes porque es el quinto destino turístico más grande del mundo. Sí. Recibe cientos de miles de personas diarios, que además concentra muchísima gente. Piensen en la Plaza de San Pedro, la fuente de... ¿cómo se llama? Donde la gente tira una moneda que sale en la Dolce Vita. Ay, por favor, en el chat, si alguien se acuerda cómo se llama esa fuente, que no lo recuerde. En Venecia dicen que la agüita de Venecia ya se aclaró. Sí, no, porque no solo estamos viendo desaceleración, sino también la reducción del 25% de las emanaciones que producen el cambio climático. O sea, es la misma tierra vacunándose contra nosotros, básicamente. Pero bueno, volviendo al caso de Italia, para cerrar el punto, tienen estas infecciones exportadas y el asunto es que Italia es uno de los países más viejos de Europa. La cantidad de adultos mayores es muy, muy grande y el COVID-19 a quien afecta particularmente son a las personas mayores. Ahora, vienen de estos gobiernos neoliberales, producto de Berlusconi, que tienen totalmente debilitado al sistema de salud público y pues hace que colapse, que tengan un grupo demográfico muy sensible a ser infectado y pues sencillamente colapsa. Pero bueno, en gesto de solidaridad creo que tenían una nota, chavos, al pueblo italiano. Sí. Esto es hermoso para todos los partisanos italianos y es que Pornhub empezó a regalar licencias gratuitas para todos aquellos que se van a quedar en casa durante el coronavirus, durante la cuarentena, pues ahí está. Y no cualquier clase de licencia, premium. Premium, my friend. Así que si no los mata una infección, que se maten a pajas. Ahí es donde tenemos esto, recorte fiscal, sí. Y casualmente el tráfico mundial se ha redirigido por VPN a Italia. Qué raro, ¿no? Aquí estamos viendo Kaspersky con ese reporte. Y por ejemplo, también otra de esas notas de color mundiales, aparentemente un grupo todavía activo de Daesh, de los terroristas islámicos, acaba de sacar un comunicado para todas sus células de yihadistas que no viajen a Europa porque es muy peligroso en este momento. Bueno, ahí gente consciente, ¿no? Nos dice Alejandra Jaques, se llama Fuente Trevi. Muchísimas gracias por el dato. Pero supongo que deberíamos pasar a pues la situación en México. Pero a mí me parece importante abundar sobre este tema fundamental, que es la pornografía gratis. No, pasamos a ¿qué México. respuesta, no? Al menos una empresa de capital totalmente independiente se solidariza. O sea pero bueno, también ellos son muy inteligentes en este aspecto, porque, por ejemplo, Alibaba, el servicio chino de envíos, acaba de recortar todos los gastos en los envíos, es decir, ya solo cobra el producto, etcétera, etcétera. O sea, tomaron muchas medidas económicas para mantener inflado ahí ese negocio, porque si se desploma, entonces todo cae. Y lo que hace Pornhub, aparte de ser una cosa sumamente altruista, es que va a haber gente que va a salir de la cuarentena y se va a dar cuenta de que sigue sin novia, de que sigue sin esposa y de que necesita la pornografía. Ya se acostumbró a ese modo de vida, ¿sabes? Entonces ahora hay que pagar por la premium. Estoy vivo, hay que pagar. La vida es muy corta para pasarla con free o con basic. No, es que Pornhub es una empresa que realmente son muy buenos haciendo lavado de cara, haciendo washing, sí. pues, ¿no? O sea, la verdad han encontrado muy buenas oportunidades porque hay que considerar que, pues, la industria pornográfica es una industria bastante gris. O sea, hay varias situaciones de precarización laboral, por decirlo menos. Y Pornhub ha sabido aprovechar y catapultarse con un marketing muy adecuado, muy preciso. Y bueno, les recomiendo un pequeño canal de YouTube que se llama YouTube Philosopher,
que tiene un video sobre trabajo sexual, que justamente habla de todas estas matices que existen en el mundo de la pornografía, del cibersexo y esas cosas, desde el punto de vista de los y las trabajadoras, pues, ¿no? Desde un punto de vista laboral que habla de todos estos matices, pero creo que nos estamos desviando del COVID-19. Vayamos a México. La situación en México, pues, como ya mencionaba el compañero Lobo, tenemos registrados ya confirmados, 80. datos oficiales, 80 casos, que siguen sin ser tantos, pero también considerando lo gigantesca que también es la población mexicana, es muy probable que haya gente infectada y que no lo sepa. Es también una probabilidad. Pero pues según las proyecciones se esperaba una situación mucho más desastrosa, lo cual no está ocurriendo. A mucho coraje de la oposición mexicana. Porque ya sabemos, la oposición no existe, son los papás. No, pues la verdad es que las autoridades, y como mencionaba el propio López-Gatell, tuvieron tiempo, tuvieron un mes de margen también para prepararse para esto. Ahora hay mucha gente que pregunta, bueno, ¿por qué sigue abierto el metro? ¿Por qué siguen abiertos los lugares donde la masificación es clara? Y responde López-Gatell, el subsecretario de Salud, bueno, porque nosotros, los epidemiólogos, tenemos un término que se llama curva de inflexión. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que analizar el punto de infecciones hasta donde llegue esa curva de inflexión, donde resulte de alguna manera lógico o rentable comenzar a cerrar servicios básicos que de hecho van a paralizar el país, ¿no? Entonces no hemos llegado a esa curva para nada, estamos muy lejos de ella todavía. Él mencionaba el ejemplo con una escuela de 1,000 niños, que hay en 1,000 niños 2 infectados, entonces no se puede cerrar todavía la escuela por cuestiones meramente pragmáticas y de circulación del capital, ¿no? Y este hombre es un doctor en epidemiología, está bastante docto en el tema y también estuvo a cargo de la Secretaría de Salud cuando estaba el virus H1. Entonces, por ese lado no hay, digamos, bueno, hay preocupación porque el coronavirus es peligroso, pero por ese lado creo que tenemos al funcionario adecuado a cargo de esta contingencia pandémica, ¿no? Siguen siendo pocos casos en realidad en México. Creo que hasta el momento la cosa pintaría bien, pero no sabemos. Como lo mencionaba el compañero Moy, puede haber varios portadores, ya que el proceso de incubación del coronavirus puede durar de 5 hasta 11 días en casos muy raros. Entonces, ¿podemos estar infectados en este momento de coronavirus? Sí. ¿Y no mostrar síntomas? Sí. ¿Qué tenemos que hacer al respecto? Pues no acudir inmediatamente a hacerse la prueba, ¿no? Hay que seguir el análisis. Hay una compañera, incluso en Facebook, una doctora que dice, bueno, pregúntenme a mí, ¿no? No queremos sobresaturar las instituciones médicas en este momento y generar lo que ya mencionaban hace un momento los compañeros, que es contagios en las filas del seguro, ¿no? Además, hay que considerar que todavía no entramos a fase 2. O sea, es posible que pues, la pandemia se extienda, ¿no? Entonces, casi délo por un hecho, mis estimados partisanos. Lo más probable es que vamos a tener cuarentena en algún punto, ¿no? Incluso ya la SEP salió a decir que las vacaciones de primavera, de Semana Santa, se adelantan 15 días. Me parece una medida prudente, porque tenemos... Si tuviéramos una población prudente, porque también está la cuestión del 98% de ocupación en los hoteles de Acapulco. O sea... No, en Acapulco vas a regresar hasta con peste bubónica, si vas, pues, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el caso de Alemania. Angela Merkel salió a declarar, a mí me queda claro que según las proyecciones vamos a tener entre un 60 y 70% de la población infectada. En Alemania, en un país más civilizado que con un mejor sistema de salud. Entonces, es muy probable que pues la enfermedad se extienda, que el virus se extienda y pues que se tomarán medidas cautelares, pues. Entonces, pues los que le pedimos, escuchas, ustedes que son gente consciente, que sí se informa, que escucha Radio Partisana, que tome las precauciones que el sistema de salud ha recomendado. Lávese las manos frecuentemente, estornude como Batman, no se toque la cara, así de simple. Y por favor, no vaya y corra a los supermercados, de verdad. El papel de baño no va a tener el coronavirus. Busquen una chava en Twitter, se llama Mariana Orozco. Es una chava que hace hacks y da una lista de recomendaciones de una compra prudente. Uh-huh. Porque, por ejemplo, el gel antibacterial es muy necesario para
a las médicas que tienen gente inmunosuprimida, pues, ¿no? Ellos lo necesitan más que usted, señor. Usted se puede lavar las manos. Los cubrebocas, por ejemplo, los cubrebocas no te protegen a ti, pero sí sirven para las personas que ya están infectadas, que no lo transmitan más. Entonces, médico de... Sí, por ejemplo, esos insumos médicos que debería tenerlo la gente que está operando el sistema de salud, por favor, no entre en pánico, no haga caso a informaciones de sopitas.com o de fakenews.net, por favor. Corrobore información, contrástela con la información oficial. Nos comenta Sandra Carlos que en el ISSSTE se están restringiendo las visitas, así como mayor vigilancia. Pues me parece una buena medida, porque definitivamente es como masa. Freud bien lo decía cuando definía el pensamiento de masa, ¿no? Que el individuo se funde y la masa no es lista, tiene miedo, se mueve por instinto, se mueve por impulso, pues, ¿no? Y justamente pienso en la doctrina del shock de esta Melanie Klein. Naomi Klein. Bueno, es que estamos hablando de psicoanálisis. ¿Cómo puede estar funcionando esto? Pues, ¿no? Y cómo le estamos haciendo, cómo podríamos hacerle el juego a los grandes capitales o a fuerzas bastante oscuras si permitimos que el pánico se apodere de nosotros. Que dicen también les puede tocar la de malas. Pues a ver si López Dóriga es contagiado de coronavirus. Digo, no le deseo mal a nadie. A López Dóriga sí, porque no es alguien, o sea, es un sujeto absolutamente irresponsable. Y que bueno, que sí denuncia absolutamente, que sí se nota cómo sienten una urgencia encabronada por reportar el primer caso de un muerto por coronavirus. De hecho, por ahí publicaba Abraham Mendieta, que se entera por fuentes cercanas, que el PAN ya tiene lista su rueda de prensa para cuando sucede el primer deceso por coronavirus, ¿no? Lo que nos habla de una carroñería absoluta por parte de la oposición y que está tocando temas muy delicados, es decir, es la vida de una persona que están intentando sacarle raja política. Sí, desgracia de la persona. Sí, ciertamente lo es, totalmente. Especialmente porque mucho del discurso de la derecha se ha convertido de, la 4T nos polariza, nos divide, tiene un discurso beligerante y es, cabrones, ustedes estarían dispuestos a quemar todo el reino con tal de ser el rey de las cenizas. Así de simple, así de fácil, ¿no? O sea, están esperando una catástrofe donde se puedan filtrar. Pero chavos, entiendan una cosa, y no creo que la 4T sea perfecta, definitivamente. Creo que hay medidas que se pudieron haber tomado mejores, pero dadas las circunstancias se hizo lo mejor que se pudo con lo que se tenía. Pero aún así es, chavos, ustedes están, y me refiero a la oposición, en esa área de la historia, porque ahí se llevaron ustedes. Finalmente, la gente tomó una decisión que es, no quiero más de ustedes. Porque si pensamos en muchas de las catástrofes, muchas de las crisis que hemos sufrido en los últimos 2 años son producto de un sistema que nos falló y a los cuales estuvieron a cargo, ¿no? Así como el PAN 12 años en el poder y quejándose de cosas que ellos mismos propiciaron en este momento. Ellos mismos minaron el sistema de salud público, ellos mismos, y el PRI fue el que destruyó Pemex, por ejemplo, ¿no? Y son daños que estamos viendo actualmente, pero que además están siendo paliados de la mejor manera posible. Bueno, no sería malo decir, por ejemplo, que en 10 estados la gasolina bajó muchísimo. De hecho, hay lugares, por ejemplo, la zona fronteriza, donde en vez de estar a 15, ahora está a 12 pesos. Imagínate llenar tu tanque a 12 pesos el litro. Increíble, ¿no? Que son grandes contrastes que vemos precisamente por eso, porque había un enorme daño que se le había generado a toda la estructura económica del país, toda la estructura de salud del país, y ahora salen a la luz, ¿no? Salen a la luz porque hay investigaciones de la fiscalía, porque está Santiago Nieto Batman, porque está el buen López-Gatell, que si no salimos tan mal librados del coronavirus, Radio Partisanos, también, así como tenemos una nota de Santiago Nieto Batman, vamos a tener una de López-Gatell, haga lo que haga. Señor Fantástico, no sé, algún otro doctor de los cómics. Me gusta Doctor Fantástico. Pues esperemos que resulte bien, porque el mensaje está siendo muy claro, es Estado, todos los estados, no solo me refiero al mexicano, o sea, desde el francés, canadiense, gringo, todos ellos tú tienes una responsabilidad. Hay una responsabilidad, hay una serie de derechos básicos inalineables que tienes que ofrecerle a la gente, ¿no? Y que ya no puedes estarlos desarticulando y estarlos vendiendo a precio de saldo, a ver qué
puto amigo capitalista te lo compra, ¿no? Necesitamos asegurar salud pública. La necesitamos asegurar en todos los países. Incluso para los que no tienen nada, ¿no? Que son también personas que se mueven con nosotros, que vemos, que saludamos y que pueden también generar y que pueden también ser los transmisores de la infección, ¿no? Es decir, ya no por altruismo, sino sencillamente porque vivimos en un sistema... Por sentido común. Por sentido común, exactamente. Por simple supervivencia como especie, como sociedad y como civilización. No podemos permitirnos que la salud se convierta en un lujo. Piensa en el caso de Estados Unidos otra vez. ¿Cuánto cuesta una prueba de coronavirus? ¿Cuánto cuesta? Mario, si nos puedes investigar cuánto cuesta una prueba de coronavirus, estaríamos muy agradecidos. Ahora imagínate toda esa gente que no va a ir al médico por la cantidad de facturas que le llegarían en Estados Unidos. Que curarte una gripa puede ascender a los $800 fácilmente. Sí, estamos hablando del sistema vergonzante, ¿no? El sistema de salud más privado y mierda que existe, como bien lo señaló Bernie y como bien lo señala mi recomendación del día de hoy, que les voy a dar un poquito más adelante. Sí, en términos más llanos, si se acaba la gente, los ricos que dominan los mercados, ¿a quién le van a vender? ¿A quién le van a robar? ¿A quién le van a robar? Bueno, la plusvalía se genera sola, ya vimos. Pues sí, me parece un cambio importante. Finalmente la historia muchas veces se mueve, se acelera en estas coyunturas mundiales, ¿no? Donde estamos viendo, pues, ciertamente con temor el alzamiento de autoritarismos y la ultraderecha más recalcitrante, pero me gusta pensar que lo que está ocurriendo deja un mensaje más muy, muy claro y pues que está configurando también las luchas de izquierda, las luchas antifascistas, las luchas sociales y civiles, pues para pensar que cuando se acabe la pesadilla del coronavirus vamos a despertar en cierto amanecer del mundo. La cuestión de que el propio Macron haya dicho... Pues es que vale la pena. El cochino neoliberal. El cochino neoliberal diciendo, es que ya me di cuenta que vale la pena invertirle a la salud pública, fíjense. Porque invertirle a la salud pública es invertirle a un consumidor. Exacto. Pues mire, todavía creo que nos queda bastante de coronavirus. Todavía vamos a estar escuchando notas. Esto está modificando las dinámicas del mundo de una forma totalmente clara. Y pues veamos qué ocurre después. Las consecuencias de esto van a ser interesantes en todas las partes. O sea, porque otra vez, piénselo en el momento histórico que está ocurriendo. Elecciones en Estados Unidos, la desestabilización de Irán y la aparente debilitación del ayatollah, los movimientos feministas, la burbuja inmobiliaria española, pues la 4T en México, todas estas cosas que se van a estar configurando, pues quiero pensar que, por ejemplo, en Brasil no creo que la situación luzca muy alentadora, ¿no? Y justamente eso va a golpear a Bolsonaro. Y y confiando que eso dé como resultado que la izquierda regrese a Brasil en las próximas elecciones. ¿Cuántos años tiene Bolsonaro? Porque puede ser población de riesgo el vato. Sí creo que tiene más de 60. Sí creo que tiene más de 60 años. Piensa las cosas. Fuerza, coronavirus, fuerza. Y pues para todos nuestros partisanos, por favor, prudencia cuando ya eviten las aglomeraciones de gente, lávense las manos, los consejos que ya se les ha dado. A las personas mayores, sé que es un poco restrictivo, pero pues manténganse en casa mientras pasa la pandemia. A la bandita que fue al Vive Latino, y esto no es nada nuevo, no me hablen. ¿Alguna otra conclusión? Fue noticia todo el día de ayer y hoy que a México le vale más. Esos medios otra vez, no traten de también ensalzar noticias así pequeñas y sesgadoras. Nada más es mi comentario. Hoy el coronavirus es democracia pura. En el mejor y el peor de los sentidos. Democrático como la muerte. Pues quisiera recomendarles que busquen los videos del doctor Antonio Lascano. Él es divulgador científico. Tiene varios. Uno en el canal 22 que habla precisamente sobre el coronavirus. Y él termina citando a Gramsci, diciendo: ante el pesimismo de nuestra inteligencia, el optimismo de nuestra voluntad. Finalmente si tenemos un sistema de salud al que le faltan muchas cosas, lo mínimo que podemos hacer como responsabilidad civil, social y moral sería mínimo no estorbar. Sí, de perdido, por favor. Si no va a ayudar, no joda. Pues amén. Supongo que pasamos a las tradicionales recomendaciones de cada semana.
Yes. Mi estimado Ramiro, ¿cuáles 28 recomendaciones traes hoy? Solamente traigo 2, pero dada la complejidad con la que están entrelazadas, son dignas de mencionarlas. Una, el documental de pandemias de Netflix. Y dado que la industria de la pornografía se interconectó directamente, el documental de Pornocracy, que habla de las cuestiones de la precariedad laboral en la que se encuentran los trabajadores de esa industria. Entonces, pues, si ya se juntó en este momento, pues entender los diversos puntos entrelazados sobre las situaciones que estamos viviendo. ¿Sí? Hoy esas 2, así, porque da más las interconexiones, lo holístico que son los casos, que decir más. Okay. Mi estimado Lobo, ¿qué recomendación nos trae esta semana? Bueno, también relacionado con el tema que estamos viendo, es un documental de Michael Moore. Todos los documentales de Michael Moore son maravillosos y les recomiendo que los vean todos si tienen la oportunidad. Probablemente mi favorito es Capitalismo, una historia de amor, o Donde invadimos ahora, pero no voy a recomendar ninguno de esos 2. Voy a recomendar el del tema que nos compete actualmente y se llama Sicko, SICKO, de enfermo, pero también similar a Psycho, que habla precisamente del tema del sistema de salud norteamericano, ¿no? Que es una cosa horripilante. Yo me acuerdo que supe de ese documental cuando estaba en la universidad y me comentó un camarada: güey, tienes que ver el documental Sicko. Habla del sistema de salud gringo, está bien de la verga. Y yo le dije, ¿más de la verga que acá? Y me dijo, sí, güey. Y yo dije, no te pases de riata. Tan sencillo como esto, gringos vienen a operarse a México. Exacto. Entonces, véanlo. Realmente es un documental muy instructivo e ilustrativo sobre nuestros tiempos. Emputa mucho. Y mucho. Y se van a dar cuenta de por qué a Estados Unidos le está pegando el coronavirus como le está pegando, y también se van a dar cuenta de que no ha alcanzado su pico, que vamos a ver una sangría tremenda en un país donde su población... Los niveles de pobreza son increíbles, ¿no? Los de desigualdad son increíbles. Y van a ver a México como una luz en la oscuridad. Tan sencillo que considerar esto. En Estados Unidos hay cerca de 260 millones de personas. Si los pronósticos de Merkel son ciertos, se va a infectar el 70%, y ya que no tienen servicios de salud, 75%, lo cual vendrían siendo unas 200 millones de personas. Ahora, a esas personas quítenle el 2% de mortalidad del coronavirus. Bueno, entre 2 y 1, no oscilando, entre 2 y 1. Dependiendo de tu edad y... Sí, pero considerando la baja de sistemas de salud y de desigualdad en Estados Unidos, o sea, yo creo que les va a pegar grave. Pues no, de hecho estoy absolutamente convencido de que en niveles de mortalidad es probable que les peguen mucho más que en México, pues, ¿no? Entonces, estamos considerando que son 20 millones de muertos. Pues pensemos, por ejemplo, en el huracán Katrina, ¿no? Donde se dio una sangría encabronada. Mismo huracán, misma potencia, pega en Cuba y que mata a una persona porque se cayó de las escaleras cuando... Ajá, y porque no hizo caso. Le dijeron, güey, no salgas. No, por ejemplo, ¿cuántos infectados de coronavirus hay en Cuba actualmente? Que, por ejemplo, es uno de los temas que toca el documental de Moore, el sistema de salud cubano. Que podemos criticar muchas cosas del sistema isleño, pero su sistema de salud... Pero no, definitivamente hay no. una escena sumamente conmovedora, ¿no? De que van de turismo médico los gabachos y salen llorando de entender su situación. Sí. Bueno, pero era una recomendación, creo que... Sí, no, hablé nomás porque sí era digno de mencionar. No lo digo porque todos empezamos a empezar esa digresión. Recuerden, Sicko, SICKO, está en YouTube, lo pueden encontrar subtitulado, porque saben que odio los doblajes incluso en los documentales, pero SICKO, Sicko, Michael Moore. Y ya que se empezaron con Sicko, pásense a Capitalismo, una historia de amor, luego... Maravilloso. Ahora que invadimos, y por supuesto, Fahrenheit 11.9. Sí. También chéquenlo. Mi Mario, ¿qué tienes para recomendarnos esta semana? Pues les voy a recomendar la película de Jojo Rabbit. No tiene nada que ver, pero está chida. Es una buena sátira hacia el concepto nazi, desde la percepción de un niño, ¿no? Que es como cierta inocencia. Entonces está muy interesante. Esa es mi recomendación. Very good, mi Mario. Nos dice Debray Eterno que acaban de confirmar el 5º
Sí, el 5º caso en Cuba. O sea, estamos hablando, se conocen los 5 infectados, o sea, es una maravilla. Juegan dominó juntos los domingos. Juegan dominó juntos. Y tienen un grupo de música cubana. Muchas gracias, Mario, por tu recomendación. A mí ahora que me les toca recomendar porque, pues, supongo que vamos a pasar bastante tiempo en casa. Así. Entonces yo les voy a recomendar un pequeño podcast que se llama La vida me da acidez. Buenísimo. Es un podcast cómico que es una especie como de videocolumna que mama mucho de Ibargüengoitia, de toda esta crítica social desde un humor muy, muy ácido. Los que les recomiendo fundamentalmente son 2, que es La clase media me da acidez y Los vecinos me dan acidez. Especialmente porque ahora van a convivir, van a tener muy cerca a sus vecinos en estos días. Y pues se los recomiendo. Obviamente les recomiendo ya que van a estar en casa. Si no han escuchado todos los episodios de Radio Partisana, les echen un oído o un ojo ya que ya estando. Maravillosos, maravillosos. Entonces esa es mi recomendación. Están en YouTube, están en Spotify. La vida me da acidez. Sigan el canal, es muy, muy divertido. Lo recomiendo profundamente. Y pues... Sí, mi estimado Lobo. Nada más quería decirle a todos los partisanos que nos siguen en este momento, darles nuestro más profundo agradecimiento porque rompimos el techo de los 1000 suscriptores en esta semana. Va creciendo muchísimo. De los 1000 seguidores. 1000 seguidores. 1000 seguidores, perdón. Oye, ahora con esto. Síganos porque sí se viene más material. Vamos a sacar diferentes podcasts, uno específicamente de recomendaciones, ya que recibimos varios pedidos de este material en específico y que no quieren oír del coronavirus y no quieren oír de las noticias que nos ponen tristes a todos. Pero bueno, también hay noticias felices de vez en cuando, ¿no? Y si no, pues mínimo tenemos esta idea de que el humor es un arma de construcción masiva. Entonces, si mínimo son noticias para llorar, pues vamos a contarlas. Recomendación. Adelante, Luis, adelante. Bueno, hay un podcast de unos cuates de aquí de ingeniería. Se llama La Hora Más Oscura. Y creo que van a hacer uno de terror de pandemias. Espero que lo hagan. Soy seguidor de esos compañeritos. Muy buenos, ¿Algo para concluir, chavos? ¿Algo que quisieran agregar? También el de mi voz interior me da acidez para eso de la ansiedad y la paranoia. Jajaja, vamos a morir, dice Pau Madrigal. Muchas gracias por la recomendación, mi Pau. Pues muy bien, pues mis estimados partisanos, nos despedimos de este 6º episodio de Radio Partisana. De verdad, otra vez, no me cansaré de agradecerle profundamente a todas las personas que han compartido la página de Facebook, que nos han seguido en YouTube, que nos siguen en Spotify. Les recordamos que ya estamos en Spotify por si no lo pueden descargar en YouTube o no alcanzan a escucharnos en vivo. Otra vez, un profundo agradecimiento a toda la gente que ha comentado, que ha compartido, que le ha dado like. De verdad, muchísimas gracias. Estos programas son posibles a ustedes. Y de nuevo, mi más profundo agradecimiento y reconocimiento a toda la banda que nos escucha en las transmisiones en vivo, sin importar lo atropellados que se pueden poner a veces. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Ay, reconocimiento especial al camarada Alan Cabral, que creo que nos ha seguido desde el primer capítulo. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Le vamos a dar una insignia partillana, por favor. Y Vladi, ya nos vamos. ¿Por qué te conectas hasta ahorita? Pues muy bien, chavos. Les agradecemos, chavos, chavas, compañeros, camaradas. Les agradecemos otra vez que hayan estado con nosotros en Radio Partisana. Nos vemos en una semana. Nosotros nos vamos.